No se escucha. Bien, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Muchas Lic. gracias. Buenas Gracias. tardes. Buenas Gracias. tardes, licenciado. Gracias a todos, muy buenas tardes por estar presentes en la última conferencia de este ciclo correspondiente al mes de septiembre. Me da mucho gusto que comencemos. Voy a leer una síntesis, porque su currículum es muy amplio, para que ya lo podamos escuchar, del maestro Armando Antonio Vadillo García. Él es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la misma institución. También es especialista en Derecho Penal, maestro en Derecho Procesal Constitucional y maestro en Competencia Constitucional y Ordinaria. Ha sido docente en distintas universidades del Estado, especialmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Instituto de la Judicatura Federal, en el Instituto del Servicio Profesional de Carrera de la actual Fiscalía General del Estado. También ha sido docente en universidades como Universidad del Valle de Atemajac y, por supuesto, es miembro del cuerpo académico de la Universidad de Londres, que hoy le recibe con mucho gusto. Ha impartido diferentes materias relacionadas con los estudios de licenciatura, especialidad y posgrado. Actividad que también ha desarrollado en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diferentes colegios de abogados en la entidad. En el ámbito laboral, pertenece al Consejo de la Judicatura Federal
donde se ha desempeñado como secretario de juzgado de distrito, secretario de tribunal colegiado y del pleno del circuito. Actualmente desempeña sus actividades jurisdiccionales adscrito al segundo tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 22º circuito perteneciente a la entidad. Me da muchísimo gusto recibir a un excelente amigo, una persona que admiro y quiero mucho en lo personal y que desde luego en lo profesional siempre vamos a admirar. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro Armando Antonio Vadillo García. Bienvenido, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, muy amable, ha sido muy generosa la presentación por parte aquí del maestro José Antonio Ugalde. Le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y pues vamos a tener la oportunidad de charlar sobre un tema que, desde mi perspectiva, no ha sido atendido con la seriedad que se merece. Todo mundo nos ha hablado acerca de la importancia que tiene la reforma de 2011, tanto para el juicio de amparo como para otras materias. Sin embargo, creo que poco se ha escrito, muy poco se ha dicho acerca de la importancia que tiene la reforma al artículo 17 de la Constitución, que, si ustedes me preguntan, para mí viene a cerrar la pinza de lo que inició precisamente en 2011, porque podríamos considerar que la reforma de 2011 es una de carácter sustantivo. Digo, no quiero negar que tiene implicaciones procesales, porque por supuesto que las tiene. Sin embargo, me parece que la reforma que se le hace al artículo 17 de la Constitución, ¿sí?, viene a cerrar la pinza porque esta sí es netamente procesal. Y el propósito de esta charla, entonces, es explorar las implicaciones que tiene precisamente la reforma, la adición que se le hace al artículo 17, concretamente un párrafo tercero, que voy a pedir, por favor, que me coloquen en pantalla para iniciar nuestra charla a partir de ahí. Es el título de la conferencia. Bueno, estamos ahí viendo el artículo 17 y vamos ahí a desarrollar todo. A nuestra Carta Magna se le ha agregado este pequeño párrafo, que seguramente ustedes ya lo han visto en más de una ocasión, y veamos el texto. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Vemos cómo aquí el constituyente ya usa la voz formalismos procedimentales. Pero, ¿qué son? ¿Qué son los formalismos procedimentales? Porque seguramente hemos escuchado hablar de formalidades esenciales del procedimiento. ¿Pero qué es un formalismo? Para entender mejor esta porción constitucional, creo que es necesario indagar un poco acerca de los antecedentes de la reforma constitucional. En la siguiente diapositiva que vamos a ver ahora, narro un poco de esto. El gobierno de la República, en conjunto con el CIDE y en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, hizo una convocatoria con el propósito de detectar cuáles eran las deficiencias que podían existir en nuestro aparato de impartición y de administración de justicia. Tras el desarrollo de esos diálogos, ¿sí?, se llegaron a una serie de conclusiones. Estas tres que ustedes pueden ver ahí con los puntitos, podríamos considerarlas como las más significativas de los trabajos que se desarrollaron en ese momento. Vean el punto número 1. En la impartición de la justicia de todas las materias, prevalece la cultura procesalista, que motiva que se atiendan más cuestiones formales y se deje de lado la controversia efectivamente planteada. Punto número 2. Existen dos categorías de obstáculos. Número 1, excesivas formalidades previstas en la legislación, y 2, la inadecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de justicia. Y 3, se debe privilegiar por encima de las cuestiones formales la resolución del fondo del asunto.
Estas tres ideas nos transmiten algo que debería preocuparnos en donde quiera que nos encontremos, ya sea en el lado de la impartición de justicia, en el lado de la academia o en el lado de los abogados postulantes, porque están haciendo una radiografía colectiva de la manera en cómo se enseña el derecho en este país, de la manera en que se ejerce el derecho. Esto es, tal parece que a nosotros nos interesa más aprendernos los plazos, ¿sí?, que preocuparnos por el derecho sustantivo. Tal parece que nos interesan más las normas adjetivas que las normas sustantivas. Y no quiero decir con esto que no sean importantes. Sin embargo, no debemos perder de vista que las normas adjetivas, los códigos, son el medio para lograr algo, ¿sí? Son instrumentales, no se justifican por sí mismas, son la manera para ejercer los derechos. Entonces, esta radiografía, que parece muy cruda, generó que se hicieran una serie de propuestas para reformar no solo la Constitución, sino otros ordenamientos, ¿como cuáles? Pues vean, en la siguiente diapositiva que vamos a tener ahorita ahí en pantalla, el Ejecutivo Federal remitió al Congreso de la Unión un paquete de reformas, entre ellas, pues la de la justicia laboral, ¿sí?, que está próxima ya a implementarse, pero ustedes pueden ver ahí las diferentes reformas que se generaron a partir de este diagnóstico y, por supuesto, desde mi perspectiva, creo que la más importante es la que aparece hasta el final, la reforma de 15 de septiembre de 2017 al artículo 17 constitucional, ¿sí? Entonces, esto simplemente como una breve reseña histórica del artículo que volvemos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, eso explica por qué el constituyente incrusta esta porción ahí en el artículo 17. Vamos a quedarnos con algunas ideas de ahí. Nos quedamos con la voz formalismos procedimentales y nos quedamos con otra idea que está inmersa ahí, que es debido proceso. Vamos a empezar a desarrollar entonces el contenido de este artículo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a preguntarnos qué impacto tiene. ¿Qué impacto tiene este agregado a nuestra Constitución? Bueno, el impacto es brutal. Vean ustedes. Todos nosotros, todos los operadores jurídicos, para saber cómo se tramita un determinado procedimiento, ¿sí?, para litigar, para administrar justicia, tenemos que buscar cuáles son las normas que rigen nuestro caso concreto. Esto es, si estás en el área del derecho laboral, pues te preocupas por las normas del derecho procesal laboral. Si estás en el área del derecho mercantil, te preocupas por las normas del derecho procesal mercantil y así subsecuentemente para cada materia. Pero, ¿quién crea estas normas? Pues tú me vas a decir, pues el legislador. Efectivamente, el legislador. Estoy colocando ahí algunos artículos, ¿sí?, que nos ilustran que está en manos del Poder Legislativo la labor de crear las normas procesales. Y posiblemente la más significativa de todas sea el segundo párrafo del artículo 17, porque es, de algún modo, el permiso que otorga el constituyente para que los legisladores creen toda la normatividad necesaria para impartir justicia. Fíjate, toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Vean cómo aquí la Constitución no nos dice cuánto tiempo vas a tener para contestar una demanda. La Constitución no te dice de cuántos días se compone el periodo probatorio.
tampoco te señala cuál es el plazo máximo para dictar sentencia. Simplemente nos dice, el legislador va a fijar los plazos y términos. Él va a fijar los plazos y términos. Y al hacerlo, va a crear otra serie de reglas que nos van a decir cuáles son los requisitos que tiene que tener tu demanda, qué documentos vas a acompañar a tu demanda, qué tipo de pruebas puedes ofrecer, de qué manera se van a desahogar. Todo eso queda en manos del legislador, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a ver reflejado? Pues en los correspondientes códigos adjetivos, en las correspondientes leyes adjetivas. Si vamos a la siguiente diapositiva, nosotros veremos ahí, son fracciones de la Constitución que he tomado al azar. Fíjate cómo el artículo 19 dice que la ley determinará los casos en los cuales se podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a procesos. El artículo 73, por ejemplo, ahí en la fracción décima, nos dice que el legislador puede expedir leyes reglamentarias del artículo 123. Y la fracción 21ª, en el inciso C, nos dice que el legislador puede crear la norma procesal penal. Ok, entonces, si el legislador está habilitado por la propia Constitución para crear las leyes adjetivas correspondientes, valdría la pena preguntarnos, ¿existe algún límite? Esto es, el legislador puede, al amparo del permiso constitucional, diseñar el proceso de la manera en que le dé la gana, establecer los requisitos que él quiera, ¿sí? Si a final de cuentas la Constitución se lo permite. Entonces, eso es lo que tendríamos que analizar, hasta dónde llega el permiso que tiene el legislador al momento de diseñar toda la maquinaria procesal. La siguiente diapositiva, hay una afirmación que yo rescaté de una jurisprudencia. El número que ven ahí es el número de registro. Y vean lo que dice la Corte. La Corte nos dice, tanto los particulares como los órganos jurisdiccionales tienen que someterse a los caminos que han sido diseñados previamente por el legislador. Esto es, si ya quien creó la ley señaló que determinadas acciones se van a ir por vía ordinaria y otras acciones por vía sumaria, ok, uno tiene que someterse a ese diseño. No obstante, sí tiene un límite, que es la pregunta que yo formulo ahí. ¿Tiene algún límite? Sí, sí tiene un límite. Y esa respuesta nosotros la encontramos en otro pronunciamiento de la Corte, que también tienen ahí el registro. Vean lo que señala. El hecho de que el artículo 17 constitucional permita al legislador regular los plazos y términos en los que debe garantizarse el acceso a la justicia, no implica que pueda establecer libremente requisitos que inhiban el ejercicio del derecho o alteren su núcleo esencial. Entonces, aquí encontramos ya dos respuestas. Número uno, de entrada, si tengo yo como particular, como autoridad, el deber de atender la ley. No obstante, es posible que el legislador se haya excedido al momento de crear la ley. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ir detectando esto? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Es una jurisprudencia que a mí me parece sumamente importante para el tema que nos ocupa. Y fíjense la época de la jurisprudencia. Estamos hablando de hace 19 años. La 113 diagonal 2001. Y es bien curioso, porque como esta jurisprudencia, nosotros vamos a encontrar otras tantas en las cuales la Corte sí advirtió
que muchas veces el legislador se estaba excediendo al momento de reglamentar los juicios, que muchas veces los juzgadores se estaban excediendo al momento de interpretarlos. Y existieron jurisprudencias como esta. Me he permitido colocarte en subrayado la idea fundamental y a su vez he resaltado en color negro aspectos más concretos de este pronunciamiento. Fíjate, si bien el artículo 17 deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, esos requisitos tienen que tener sustento en principios o derechos consagrados en la propia Constitución. Entonces no puede ser cualquier cosa. No puede ser cualquier cosa. ¿Qué pasaría si para promover una determinada demanda te pidieran la fe de bautizo? Eso sería racional. Eso tendría algún motivo para que el legislador lo señalara. Entonces, siempre que nosotros veamos algo, tendríamos que preguntarnos si hay alguna justificación para que el legislador lo haya puesto ahí. Siguiente diapositiva, por favor. En una jurisprudencia ya que tiene una diferencia de 16 años respecto a la primera, la Corte se aproximó y dio algunos ejemplos de aspectos que se podrían considerar esenciales, esto es, aspectos que sería válido que el legislador contemplara al momento de diseñar un procedimiento, elementos sin los cuales nosotros no podríamos entender un proceso. Fíjate, dice ahí, es válido que el legislador establezca requisitos que nos hablen de elementos de admisibilidad de un escrito. Esto es posible que se establezca maneras de acreditar la legitimación activa y pasiva, maneras de acreditar la representación, la oportunidad de la acción, la competencia. Todo eso es válido que lo establezca el legislador. ¿Cómo lo va a hacer? Pues seguramente el legislador va a crear un artículo que diga, cuando tú estés estés litigando a nombre de otro, estés representando en juicio a otra persona, pues vas a tener que acreditar esa representación, esa personería. Y si hubiera normas que lo exigieran, no podríamos nosotros considerar que eso es un formalismo. Eso es indispensable. No solo porque le permite al juez constatar que nosotros tenemos la personería que ostentamos, sino también porque eso le permite defenderse a la otra parte. Podría objetar los documentos que nosotros estamos presentando. Es válido entonces también que el legislador establezca plazos. ¿Sabes qué? Vas a tener 15 días para deducir esto. 30 días. Eso es válido que lo haga el legislador. Estos ejemplos que nos coloca aquí la Corte son normas que nosotros podríamos encontrar en los diferentes procesos civiles, mercantiles, penales, administrativos, que nos van a dar pauta para identificar qué es esencial y qué no. La siguiente diapositiva está la conclusión que se hizo en esa jurisprudencia. Los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de jurisdicción. Ok, esa es la conclusión a la que llega la Corte. En la siguiente diapositiva nos adentramos ahora al tema. Vamos a distinguir dos cosas. El artículo 14 de la Constitución nos habla de las formalidades esenciales del procedimiento. Y el artículo 17 nos habla de formalismos procedimentales.
¿cuáles serían las diferencias entre uno y otro? Es un tema que se encuentra íntimamente vinculado, pero conocerlo primero, esto es, conocer qué son las formalidades esenciales del procedimiento, nos permite evitar confundirlos con lo segundo. Las formalidades esenciales del procedimiento es un tema sobre el cual la Corte tiene muchísimos pronunciamientos, muchísimos. Actualmente podríamos considerar a grandes rasgos que son 5. Esos 5 elementos los pueden ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Actualmente la Corte sostiene que las formalidades esenciales del procedimiento es la notificación, la primera notificación, esto es el emplazamiento. Número 2, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. 3, que te den derecho a alegar. Y número 4, el dictado de una resolución, el dictado de una sentencia. A estas 4 formalidades esenciales del procedimiento se le añadió una quinta, que fue el derecho a impugnar. Entonces, independientemente del tipo de procedimiento en el que nos encontremos, del que estemos hablando, la regla general es que se tienen que cumplir con estas 5 formalidades, ¿sí? En todo proceso tiene que haber una etapa de alegatos, en todo proceso tiene que haber una sentencia, en todo proceso tienes que tener la posibilidad de recurrir una sentencia por regla general. Estas son las formalidades esenciales del procedimiento. Pueden cambiar, indudablemente, dependiendo del diseño legislativo, de qué es lo que se persiga, pero tiene que estar justificado. Muy bien, ahora, sabiendo qué son formalidades esenciales del procedimiento, pasemos a la siguiente diapositiva para ver el tema de los formalismos. ¿Por qué? Porque no quiero transmitir la idea de que en automático todo requisito que nos pida el legislador va a ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya les comenté yo que hay cosas que son válidas. Si hay plazos para ejercer un derecho, si hay formas que tenemos que respetar, de antemano no podemos considerar que sean inconstitucionales, sino únicamente hasta el momento en que nos enfrentamos a ellas. Y al momento de enfrentarlas, nosotros podemos advertir 2 cosas. Número 1, que son requisitos que nos impiden acceder, ¿sí?, a la tutela jurisdiccional, esto es, que impedirían que nosotros accediéramos a los tribunales. O número 2, que son requisitos que no nos permiten ejercer los derechos que corresponden a cada una de las etapas del procedimiento, a cada una de las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Cómo es esto? Si yo acabo de mencionar que por regla general tenemos que tener la posibilidad de recurrir, tenemos el derecho a alegar, tenemos el derecho a ofrecer pruebas cuando somos parte de un proceso, si nosotros encontráramos artículos, requisitos, normas, señalamientos que de algún modo impiden que nosotros podamos apelar, que impiden que de algún modo nosotros podamos alegar, que impiden que de algún modo nosotros podamos aportar pruebas, posiblemente estaríamos en presencia de un formalismo, ¿sí? También, si de antemano el legislador nos pide requisitos que son casi imposibles de cumplir, muy probablemente estemos en presencia de un formalismo. En la diapositiva, tú puedes ver 3 aproximaciones diferentes al tema. El primer párrafo es una idea propia, ¿sí? Yo podría decirte que para detectar un formalismo, tendríamos que preguntarnos si se impide el acceso a la justicia o impiden el desarrollo de una formalidad esencial, que es lo que acabamos de comentar. Pero otra idea me parece muy atinada del magistrado Jorge Rivero Evia. Nos dice él
que podríamos encontrarnos en presencia de un formalismo cuando ese trámite no es esencial para el enjuiciamiento, independientemente de lo que lo establezca la norma. Esto es, aun cuando el legislador lo señaló, muy posiblemente no sea esencial, no sea necesario. Y una tercera aproximación es la que puedes ver tú ahí en la jurisprudencia 90-2017, que nos dice que en cada caso lo importante es verificar que ese requisito no represente un impedimento jurídico o fáctico, algo completamente carente de razonabilidad, algo que no sea proporcional. Esto parece muy abstracto, pero vamos a colocar unos ejemplos que seguramente nos van a ilustrar bastante. Siguiente diapositiva, por favor. Vean ustedes. Este es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Es un ejemplo histórico, pero vean cómo está regulada la apelación. Vean cómo está regulada la apelación. Nos dice el legislador tlaxcalteca, en el artículo 529, que una vez que tú apelas, el juez va a remitir los autos al Tribunal Superior de Justicia. Y fíjate qué curioso. Tienes 6 días para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia con el propósito de que externes tu voluntad de que quieres continuar el recurso. Esto es, no basta que tú interpongas la apelación. Tienes que ir a decirle al Tribunal Superior de Justicia que quieres que la apelación continúe, que se le dé trámite. Ok. ¿Y qué pasa si no lo hago? Ah, bueno. El artículo 532 dice, en su fracción cuarta, que si tú no vas ante el tribunal puede desecharte el recurso. ¿Sí? El Tribunal Superior de Justicia desechará el recurso de apelación. Y ahora, esto lo dice el Código Procesal Civil de Tlaxcala, o lo decía. Y ahora preguntémonos, ¿por qué tengo yo que ir al Tribunal Superior de Justicia a ratificar que quiero apelar? O sea, no basta que yo interponga la apelación ante el juez de primera instancia para que después se desarrolle la segunda. ¿No se supone que eso nos enseñaron en procesal civil, en teoría general del proceso? Que la segunda instancia se abre a petición de parte. Oye, yo estoy apelando. ¿Por qué me pides que yo vaya a ratificar a segunda instancia que sí quiero apelar? ¿No te parece que si a mí ya no me interesa el recurso, me puedo desistir de él? ¿Por qué me lo pide el legislador tlaxcalteca? Bueno, este requisito, licenciados, se cuestionó sobre si era constitucional o no. Y la respuesta de la Corte la pueden ver en la siguiente diapositiva. El artículo se consideró inconstitucional. ¿Por qué? Tú puedes ver por ahí en esta diapositiva que es algo que viola el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia. Dicho de otro modo, es un formalismo procesal. Es un formalismo procesal. No hay ningún motivo para que el legislador me pida eso. Entonces, este es un ejemplo de formalismo procesal. Veamos otro ejemplo en la siguiente diapositiva. Esta es una ley administrativa. También es un ejemplo histórico. Fíjate lo que dice el artículo 42. Dice que los escritos dirigidos a la administración pública tienen que presentarse directamente en sus oficinas autorizadas, o bien por correo, o mensajería, o telefax. Pero te marca una excepción. Dice
que el escrito inicial de impugnación tienes que presentarlo precisamente en las oficinas correspondientes. Esto es, la presentación tiene que ser en físico. Tienes que ir tú a la oficialía de partes. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué el legislador hace esta distinción? Esto es, si permite que cualquier escrito se pueda presentar de manera física, por correo o por mensajería, ¿por qué, tratándose del primer escrito que pudiera ser el más importante, forzosamente tienes que presentarlo en sus oficinas? ¿Por qué? Este artículo también se cuestionó su constitucionalidad. Y la respuesta de la Corte la puedes ver en la siguiente diapositiva. También es un formalismo procesal. ¿Por qué? Porque te restringe el acceso a la justicia. Esto es algo que va en contra del artículo 17 constitucional. Bueno, y en este momento los ejemplos que yo te he colocado son de legislación ordinaria. No me he metido con el amparo. Pero así como este ejercicio se ha hecho cuestionando otras legislaciones que no son la ley de amparo, pues por mayoría de razón se tiene que hacer con el juicio de amparo. Vamos a la siguiente diapositiva, nos brincamos esa y vamos a la posterior, perdón, para preguntarnos cómo impacta esto al juicio de amparo. Hay una jurisprudencia muy buena por parte de la segunda sala que habla del contrato colectivo en aspectos laborales. Y de ahí estoy rescatando esta partecita que a mí me pareció fundamental. Fíjate, tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos como la de amparo, ambas de junio de 2011, tienen como finalidad reforzar la posición jurídica de los derechos humanos desde la perspectiva sustantiva y adjetiva, respectivamente, lo que define la interpretación que debe darse a las disposiciones de la ley de amparo. Ve nada más que afirmación. La reforma constitucional en materia de derechos humanos influye o debe influir en el operador jurídico al momento de hacer la interpretación de la ley de amparo. Y esto que te estoy señalando en la diapositiva fue anterior a la reforma constitucional del artículo 17. Pues ahora, esto que dijo la Corte en aquel tiempo es una obligación reforzada. Es una obligación reforzada. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, en el amparo. Mucho se ha dicho, licenciados, sobre las causales de improcedencia. Que sí es correcto que la ley de amparo tenga tantas causales de improcedencia. Que si el juicio de amparo es algo muy técnico, muy complicado. Que si eso no se contrapone a la teleología del amparo, que es la tutela de los derechos fundamentales. Y ciertamente podríamos escribir mucho sobre causales de improcedencia. Se ha escrito mucho sobre causales de improcedencia. Sin embargo, el problema no se reduce a eso. Y no voy yo a irme por las causales de improcedencia, porque a lo que yo quiero llegar, y a lo que he invitado a través de algunos artículos, es que los requisitos que están en la ley de amparo, tenemos que entenderlos, volverlos operativos, y que al hacerlo permitamos la promoción del amparo. Esto es, que en lugar de que lo que dice la ley se constituya en un impedimento para acceder al amparo, se vuelva en la llave para acceder a él. Y voy a ponerte aquí dos o tres ejemplitos, por cuestiones de tiempo, en los cuales esto se puede ver de manera muy clara. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Seguramente todos los que han presentado una demanda de amparo ubican este requisito. Este es un requisito de la demanda de amparo indirecto. La protesta de decir verdad. La protesta de decir verdad. Lo curioso es que este requisito, que es un elemento de la demanda de amparo indirecto, no se exige para el amparo directo. Esto es, si tú presentas una demanda de amparo directo, no estás obligado a ponerle protesto, conducirme con verdad. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, imagina este escenario. Tú te equivocas, presentas una demanda de amparo directo, pero en realidad lo que tú debiste interponer era amparo indirecto. Amparo indirecto. ¿Qué hace el tribunal colegiado? En algunos casos se declara incompetente. ¿A quién le va a llegar la demanda? A un juez de distrito. Y lo primero que va a hacer el juez de distrito es revisar que tú hayas redactado tu demanda con los requisitos que te pide la ley para la demanda de amparo indirecto. Y puede ser que a ti te falte la protesta de decir verdad, la cual no señalaste porque tú creías que lo procedente era el amparo directo. Bueno, el juez de distrito te va a prevenir porque no está esa protesta de decir verdad. ¿Y sabes qué va a pasar si no la desahogas? Te van a desechar la demanda. Pero, ¿esto está bien o está mal? Bueno, me centro primero en este supuesto. En este supuesto. Se supone que cuando tú presentas una demanda de amparo indirecto, el juez de distrito no tiene los autos, no tiene el expediente. Y entonces te tiene que creer que todo lo que tú estás plasmando en tu demanda de amparo indirecto, es verdad. Es por eso que de algún modo podríamos justificar que vaya la protesta de decir verdad. Pero lo pongo entre comillas. Ahora, en el caso que yo les comento, cuando el tribunal colegiado le manda la demanda al juez de distrito, el juez de distrito ya tiene todo. Tiene la demanda y tiene las constancias del expediente. Y ahí se puede cotejar lo que tú estás diciendo. ¿Por qué tendrías que protestar que te estás conduciendo con verdad si ya todo lo que tú estás narrando está en el expediente? ¿Por qué? Y lo curioso, licenciados, es que esto que yo les comento lo dijo la Corte en una jurisprudencia, que es la que ven en la siguiente diapositiva. En esta jurisprudencia, la Corte señaló eso, que si el tribunal colegiado se declara incompetente, manda la demanda a un juez de distrito, te falta la protesta de decir verdad, te van a prevenir. Y si no la desahogas, te pueden desechar la demanda. ¿Ok? Esta jurisprudencia, desde mi perspectiva, tiene un formalismo procesal, pero por la manera en que entiende la Corte este fenómeno que se da entre amparo directo e indirecto. Pero ahora, dejemos a un lado esta jurisprudencia y centrémonos en lo que dice la ley de amparo. Como yo te comentaba, la ley de amparo señala que tú tienes que protestar, que te conduces con verdad. ¿Sabes cuál es el origen de este agregado?
Durante el siglo pasado, el legislador estaba preocupado por la gran cantidad de amparos que se promovían. Y entonces se les ocurrió una manera de reducir ese número. ¿Cómo? Agregándole un requisito. Y este requisito era que tú tenías que protestar que te conducías con verdad. Ese es el origen de esa parte de la ley. No conforme con eso, la interpretación que hizo la jurisprudencia fue que ese requisito era insuperable, esto es, lo tenías que poner y además lo tenías que señalar de la manera en que viene en la ley de amparo. No hay una frase equivalente. La frase tiene que ser tal cual está en la ley de amparo. Ahora, hagamos la siguiente pregunta. Si yo estuviera diciendo algo falso en mi demanda de amparo, si yo estuviera narrando cosas falsas en mi demanda de amparo, me eximiría a mí de responsabilidad el hecho que yo no hubiera colocado la protesta de decir verdad. Si a final de cuentas yo ya estoy narrando en la demanda que presento ante una autoridad judicial elementos que no son ciertos. Desde mi perspectiva, con protesta y sin protesta, yo estoy cometiendo la misma conducta. Y podría ser reprochable. Vaya, si lo quisiéramos ver desde el enfoque que esa protesta es para asegurar que no voy a decir mentiras, yo no le veo ningún sentido. Porque con protesta o sin protesta, yo estaría cometiendo una conducta que está catalogada en ciertas leyes penales como antijurídica. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí yo, narro todo lo que te estoy comentando, cuál es el origen de esta jurisprudencia, de esta parte de la ley, y por qué considero yo que no es adecuada. Siguiente jurisprudencia, por favor, y siguiente lámina. Ahí te narro, fíjate, es una reforma que data del año de 1951. Esto de la protesta de decir verdad fue una reforma de 1951 que se le hace a la ley de amparo de 1936. Pero esta reforma prevalece en nuestra ley de amparo vigente, porque si tú checas la ley de amparo del 2013, que es posterior a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, ese requisito aún se te pide. Y la pregunta que yo me hago es, si en su momento el propósito de ese requisito era reducir el número de amparos, y actualmente la Constitución expresamente señala que los formalismos procesales no se pueden, ¿sería aún válido que el legislador de amparo no lo pida? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es otro problema también con la ley de amparo. A lo mejor algunos de los postulantes que nos acompañan ya se han enfrentado a él. Si bien es verdad que no todos los jueces son letristas, muchos jueces de amparo sí usan los criterios que a continuación te voy a comentar. Durante la novena época, la Suprema Corte de Justicia dijo que las constancias que están en el incidente de suspensión no se pueden valorar en el juicio de amparo principal. Y al revés, las pruebas que están en el amparo principal no se pueden valorar en el incidente de suspensión. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué? Si el incidente deriva de un juicio, ¿por qué razón la Corte piensa
que lo que está en el juicio de amparo no lo puedo valorar al pronunciarme sobre la suspensión. ¿Por qué? Y así fueron los criterios en ese momento. Con posterioridad, la Corte fue suavizando un poco su postura, señalando que, bueno, si tú exhibes muchas copias de tus documentos, se va a entender que quieres que se agreguen al juicio de amparo principal y al incidente de suspensión. Pero a final de cuentas, eso no nos resuelve el problema. ¿Qué pasaría si unas documentales que yo exhibí únicamente se encuentran en el juicio de amparo principal? No exhibí muchas copias. Y resulta que el juez de distrito me niega la suspensión, aduciendo, por ejemplo, que no está acreditado mi interés, que porque ya revisó todo el incidente de suspensión y no hay pruebas en ese sentido. Y tú podrías pensar, oye, y las pruebas que yo aporté en el juicio de amparo, ¿por qué no las tomas en cuenta? Respuesta de la Corte, son dos cosas diferentes. Y esto es una sinrazón, licenciados. No hay ningún motivo para eso. Esto, en las últimas épocas, se ha ido suavizando un poquito más, porque ya hay muchas jurisprudencias sobre hechos notorios que permiten que el juzgador tenga a la vista lo que ha pasado en otros expedientes, ¿sí? Siempre y cuando se encuentren relacionados con el asunto que está resolviendo. Entonces, es algo que día a día se usa menos, pero las jurisprudencias que yo te comento siguen existiendo, y todavía podrías encontrarte algún juzgador que te diga que esa es la jurisprudencia aplicable al caso, y que por lo tanto no tiene por qué tomar en cuenta lo que pasó en el expediente principal. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Lo curioso, licenciados, es que esto que yo te comento, que era el criterio en el juicio de amparo, no era el mismo criterio que la Corte tenía para otras materias. Por ejemplo, en mercantil. La jurisprudencia que te estoy colocando señala que un juez mercantil que va a resolver una tercería excluyente de dominio sí puede consultar el juicio mercantil del cual deriva esa tercería. Y esto viene a confirmar la poca uniformidad que tiene la Corte en sus pronunciamientos. Porque vean aquí qué pasa. La tercería y el juicio ordinario mercantil son dos juicios diferentes. Están relacionados, pero son dos juicios diferentes. Y en esta jurisprudencia que tú estás viendo, la Corte le permite al juez mercantil que al resolver la tercería le eche un ojito a las constancias del juicio mercantil, aun cuando son juicios distintos. Y no obstante, acabamos de ver que en amparo, tratándose del incidente que es un apéndice del expediente, no permite que lo haga. ¡Qué curioso! Esto significa que el criterio que hay en materia mercantil es más bondadoso que el que existe para el juicio de amparo. Según estas jurisprudencias, sí. Y no se supone que el juicio de amparo es el arma protectora contra los abusos de la autoridad. ¿Por qué es más restringido, por qué es más rígido el criterio que tiene la Corte en el amparo que para otras materias? Entonces, hay muchos ejemplos, pero estos dos son particularmente del amparo. Y voy a finalizar, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Te voy a platicar un caso que a mí me tocó resolver hace un par de años, en el cual nosotros
evitamos que existiera un formalismo. Porque el formalismo se puede presentar de dos modos. Número uno, por lo que el legislador ha establecido expresamente en la ley. Y número dos, por la interpretación que haga el juez de la ley. Tienes ahí el artículo 119 de la Ley de Amparo. Este artículo te habla de las pruebas que tú puedes ofrecer en el amparo. Una de esas pruebas es la prueba pericial. Muy bien. Vamos a centrarnos en el párrafo segundo. Dice ahí que tú tienes que calcularle 5 días antes de la audiencia y sin contar el ofrecimiento para anunciar la prueba pericial. Ok, eso es válido. Eso es válido. Ahora, dice también en el siguiente párrafo que te coloco que tú tienes que exhibir un cuestionario. Tienes que exhibir un cuestionario. Tienes que señalar cuáles son los puntos sobre los que se va a tratar la prueba pericial. Y además, tienes que acompañar copias. ¿Por qué? Porque con las copias de tu cuestionario, con las copias de tu interrogatorio, se le va a correr traslado a la otra parte. Y él a su vez podrá adicionar. Muy bien. El párrafo cuarto, licenciados, señala que cuando tú no exhibes las copias, te van a prevenir. Te van a prevenir. Esto es, yo estoy anunciando la pericial en materia de ingeniería y se me olvidó acompañar las copias para el tercero interesado. Diablos. Ah, pero no nos preocupemos. El juez de distrito nos va a decir, oye, te faltaron tantas copias. Las exhibo y se acabó el problema. Pero ¿qué pasaría si no exhibo el cuestionario? ¿Qué pasaría si no exhibo el cuestionario? Pues según la jurisprudencia de la Corte, licenciados, en la siguiente diapositiva, cuando uno no exhibe el cuestionario, se nos va a desechar la prueba. Se nos va a desechar la prueba. Ahora te voy a platicar el caso que yo tuve. Un quejoso anuncia su prueba pericial, pero él, como no es abogado, no la ofreció de la manera en que a lo mejor todos ustedes la ofrecerían. Esto es, preparar su escrito y por separado anexar una hoja que diga ahí cuestionario, hacer las preguntas. No lo hizo así. ¿Sabes cómo lo hizo él? Al momento de ofrecer la prueba, aquí mismo, en los párrafos, señaló cuáles eran los puntos que él quería que comprendiera la pericial. Tampoco le puso cuestionario. Tampoco le puso la palabra interrogatorio. Pero si tú leías el escrito, si tú leías esos párrafos, se entendía que esos eran los puntos que el oferente precisaba. ¿Sabes qué hizo el juez de distrito? El juez de distrito desecha la prueba. ¿Por qué? Porque le dice que él no ve el cuestionario por ningún lado. Que él no ve el cuestionario por ningún lado. Pues regresamos a la anterior. Fíjate, y ahora analicemos el artículo. Es cierto que el artículo 119 te pide que tú tienes que exhibir un cuestionario. No obstante, si leemos todo el artículo, en ningún lado vas a encontrar que ese cuestionario se tenga que exhibir por separado. En ningún lado vas a encontrar que tú tengas que hacer una hoja y a esa hoja le tengas que poner en la parte media cuestionario, interrogatorio. No lo dice. Entonces,
¿Sería válido que dentro del propio escrito yo ofreciera el cuestionario? Por supuesto. ¿Tengo que hacerlo a manera de preguntas? Tú me dirías, bueno, pues es que es un cuestionario. Bueno, sí. Pero podríamos darle un entendimiento amplio. O sea, con que en el escrito se diga, yo quiero que los puntos sobre los que verse la inspección son estos, sobre los que verse la pericial son estos, con eso bastaría. Con eso bastaría. No tiene por qué ir por separado ningún otro escrito. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Pues esa queja que se interpuso la declaramos fundada. Ahora sí nos brincamos la siguiente. Ahí. Entonces, estos párrafos que tú estás viendo ahí en pantalla son párrafos que hicimos en el tribunal colegiado al cual estoy adscrito, ¿sí? Y ahí hicimos este entendimiento, esta interpretación. El resultado, por supuesto, fue que la pericial se admitiera, porque había cumplido con todo lo demás. Entonces, vean aquí cómo el formalismo se pudo presentar en la manera en que el juez de distrito estuvo ofreciendo la prueba. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo, estos serían algunos ejemplos que yo pudiera compartir con ustedes sobre esta charla. Les digo que es un tema que desde mi perspectiva ha sido descuidado, ha sido descuidado. Hay pocas publicaciones al respecto. Si a alguien le ha llamado la atención, pueden buscar el número 45 de la revista que edita el Instituto de la Judicatura Federal, que ahí van a encontrar una serie de artículos de algunos compañeros que escribieron sobre esto, ¿sí? ¿Qué formalismos puedes encontrarte tú en la Ley de Amparo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los juicios orales, mercantiles? ¿Qué propuestas dan ellos? Y que no con el propósito de que a lo mejor compartas todas las ideas, pero sí con el propósito de profundizar, porque tenemos que cuestionar más allá al legislador. O sea, no porque lo haya hecho el legislador, ya es palabra de Dios. Me preguntan que repita el número, con todo gusto. Es el número 45, es la revista, es el número 45 de la revista que edita el Instituto de la Judicatura Federal. Ahí vienen alrededor de unos 20 o 30 artículos que hablan de este tema, ¿sí? Porque ese fue el tema de la revista. Y entonces, pues, quedaría yo a sus órdenes, bueno, agradeciendo de antemano la paciencia que me han tenido, una disculpa por los problemas técnicos del principio. Quedaría yo a sus órdenes para alguna pregunta o alguna inquietud en lo que nos resta de tiempo. Yo sí tengo un abogado, ¿puedo? Adelante, Gisela. Sí, a sus Adelante. órdenes. Quisiera yo saber cómo me inscribo a la revista para tener más información acerca del tema. No se preocupe, licenciada, la revista es completamente gratuita. Si ¿Y en usted, dónde la puedo conseguir? Ajá. si usted googlea el nombre que yo le estoy dando, Instituto de la Judicatura Federal, Ok. usted va a encontrar ahí la página del instituto. Del lado derecho, del lado izquierdo, viene una serie de pestañas que tienen diferentes títulos. Uno de esos títulos es revista. Usted ingresa a través de ese enlace y va a encontrar todos los números de la revista. Muchísimas gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? Buenas tardes, profe. Hola, Andrea. Yo tengo una pregunta. ¿Que usted considera que el hecho de que no se acepten las demandas de amparo, por ejemplo, por estos formalismos, no podrían causar una violación a los derechos humanos, por ejemplo, en casos como, no sé, como de trabajadores o de este tipo de grupos vulnerables? Por supuesto que sí, Andrea. Y es por eso que la labor de un juez de distrito es muy complicada, porque esto que estamos viendo
es la llave para poder defender otros derechos. Te voy a poner un ejemplo. No sé si a lo mejor quien haya llevado el caso aquí lo tuvo. Se planteó una demanda por el hecho de que una persona no estaba recibiendo atención médica, ¿sí? Y lo que él decía es que estaba ahí en el Hospital General y de que llevaba ahí cierto número de horas y que su vida estaba en peligro. Muchas veces para un juez de distrito estos son casos muy complicados porque pues tú tampoco eres médico y no tienes la manera de avalar 100% lo que te está narrando, pero la reglita que nos enseñan en el amparo es que pues ante la duda tú tienes que admitir, porque pudiese haber allí, si algo pasa, podría estar bajo tu responsabilidad en dado caso de que la demanda fuera procedente. ¿Sabes qué respondió el juez de distrito en esa ocasión? Que su salud no estaba en peligro, que porque si en el Hospital General no lo querían recibir, existían X número de hospitales privados en Querétaro y que por lo tanto lo podía llevar a cualquiera de ellos. Es una respuesta temeraria. Yo honestamente no supe en qué terminó el caso, pero suponiendo que eso terminara en la muerte de la persona, indudablemente creo que había por ahí cierta responsabilidad del juzgador. Y en caso que todo lo que él narrara fuese verdad. Y estos ejemplos podríamos llevarlos a muchos otros, ¿no? Agua, derechos sociales, etcétera. Gracias. ¿No de qué, Andrea, para servirte? ¿Alguien más? A ver, no sé si aquí en el chat tenga yo... No veo ninguna más en el chat. ¿Alguna participación más, abogados? ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna otra inquietud? Yo, profe, Mónica. sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso en este último caso que ahorita nos está exponiendo, los jueces de distrito respecto de las personas que comparecen por propio derecho deben de tener más, ¿cómo se podría decir? Cuidado al momento de estar pues valorando sus juicios porque exactamente lo hacen por propio derecho pues ahora sí que sin ningún recurso jurídico en sus manos, por así decirlo. Desde luego. Fíjate que hay, desde hace tiempo, y te hablo de hace unos 25 años, la Corte acuñó muchos criterios que surgieron primero en el amparo, pero que actualmente se pueden usar para cualquier materia, que nos dicen que las demandas representan un todo. Y esto ciertamente choca con lo que muchas veces nos enseñan nuestros maestros de práctica o de procesal, que nos dicen que en cada apartado hay uno para los hechos, uno para las pruebas, otro para el derecho, etc. Pero lo cierto es que la Corte no comparte esa postura. Siempre nos ha dicho que tenemos que leer de pie a pa las demandas, porque posiblemente algo importante se encuentre en los puntos petitorios o algo importante se encuentre en el proemio. Y esto trasladado hacia el estudio de una demanda tiene la siguiente implicación. Yo, como juez de distrito, no puedo leer con la misma exigencia una demanda que me presenta un campesino a una demanda que me presenta un doctor en derecho. Porque imagínense que yo le diga a nuestro compañero comunero que no me está usando la teoría argumentativa de Alexi. Joder, no será una exageración. Y parte precisamente de lo que dijimos, Mónica, en este ejemplo que yo les puse de la pericial, es que el juez de distrito no puede esperar que las otras partes, los litigantes, los justiciables, hablen el mismo nivel de derecho que habla él. ¿Sí? Si bien es cierto, todos pueden ser abogados,
Un abogado recién egresado no puede tener a lo mejor la misma familiaridad que alguien que lleva 30 años en el litigio. Y tratándose de demandas de amparo, uno tiene que ser, discúlpenme la palabra, muy complaciente, porque tiene que entender qué es lo que están tratando de decir. Eso es una directriz que tiene la Corte. En un ensayo que puedo dejarles por ahí después, Mónica, se analiza esto precisamente. O sea, al momento de estudiar una demanda, es muy importante fijarte en quién la está promoviendo, por supuesto, porque eso te permite colocarte o tratar de colocarte en su lugar y entender de mejor modo qué es lo que te trata de decir. Porque a lo mejor si tú ves una palabra técnica usada por una persona que no es abogado, puede ser que él ni siquiera sepa que esa palabra para los abogados tiene un sentido diferente. Algo muy simple. Te pueden decir, es que ya caducó. A lo mejor no es caducidad, es prescripción. Pero a un abogado yo sí le puedo pedir que me haga una diferencia entre ambos conceptos. Pero a un campesino que se equivoque por decirme que es caducidad o prescripción, yo podría negarle o decir que se equivocó completamente. A lo mejor para él esas palabras son sinónimos. Entonces, en un juez de amparo sí es muy importante hacer esa labor. ¿Alguien más? Otra vez yo, profe. Una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos de los formalismos procedimentales que se dan por la ley y los que se construyen por el que conduce el proceso? ¿Cuál es el punto de diferencia o cómo los identificamos? Bueno, muchas veces quien interpreta la ley va más allá. O, ¿te acuerdas de eso que nos decían? De que donde la ley no distingue, el juez no debe distinguir. En este caso que yo te comentaba, de la pericial, el juez empezó a pedir requisitos que la ley no exigía. ¿Pero fruto de qué? Fruto de una interpretación. Un ejemplo reciente de esto se acaba de dar en materia laboral. Si ustedes ubican la parte de los conflictos individuales de seguridad social, el artículo que te dice qué requisitos debes acompañar a tu demanda, te pide un montón. El último estado de la Afore, el último estado del IMSS, el último estado del Infonavit, y bla, 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 bla. Y entonces, aunque no lo creas, Andrea, hubo jueces juntas, que tú estabas reclamando algo de la Afore y te pedían documentos del Seguro Social o del Infonavit, que porque eso decía la ley. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte? Dice, oye, espérate, si bien es cierto, el artículo menciona documentos del Infonavit, del Seguro Social o del Afore, tú tienes que entender que ese documento se lo vas a exigir únicamente a la persona que demande al IMSS. Esto es, si tú te estás quejando de que no se calculó bien la pensión por riesgos de trabajo, ¿sí? Bueno, indudablemente necesitas documentos del IMSS. Si tú estás demandando a la Afore, pues voy a pedirte los documentos de la Afore, pero no te voy a pedir documentos que yo no requiero para el caso concreto, ¿sí? ¿Alguien me preguntaba ahí? Sí, si me das la oportunidad de un comentario, Miguel Camargo. Sí, adelante, licenciado. A ver, mira, ahorita veo lo de las periciales que comentabas. No sería, y lo que hemos comentado ahorita, ¿sería tanto como suplir deficiencias? Yo nunca he compartido la suplencia de deficiencias, nunca la he compartido, porque siento yo que aunque se perjudica al trabajador finalmente, al actor o al... Yo siento que finalmente se está supliendo a los abogados y con ello fomentamos que el abogado no se esmere en prepararse, no se esmere en estudiar, no subimos el nivel de litigio del abogado. Yo por eso esto que veo es una suplencia, si así es, bueno, pero sí yo nunca la he compartido. Será tanto como suplir aquí las deficiencias de los abogados, ¿no? Pero en un sentido diferente, licenciado. Yo estoy de acuerdo con usted en que la suplencia puede generar efectos malos o efectos no deseados en el litigio, por supuesto, y creo que sí necesitamos subir, en general en todo, en la impartición de justicia, en la cátedra y en
en las resoluciones que se emiten. Pero a diferencia de la suplencia de la queja, maestro, la suplencia de la queja se ocupa de cuestiones de fondo, ya del derecho aplicable para solucionar el caso concreto. Eso es la suplencia de la queja, desde la perspectiva clásica que tiene la Suprema Corte al respecto. Aquí nos estamos ocupando de lo previo, de lo que acontece al momento de tramitar el juicio, ¿no? De cómo entender cierto requisito, de qué elementos se requiere para admitir una prueba, que eventualmente todo eso nos servirá para dictar la sentencia. Pero yo podría encontrar ahorita, digo, haciendo una respuesta corta, esta pequeña diferencia, que la suplencia de la queja tal cual nos la enseñaron, se refiere a aspectos de fondo sobre el derecho aplicable, y aquí, al hablar de los elementos o de cómo entender los elementos que yo requiero para determinada acción o los elementos que debo acompañar una demanda, estoy interpretando o estoy analizando cuestiones procesales o procedimentales. Sí, pero su impacto es bastante parecido. O sea, que es como, en algunos casos se justifica desde la perspectiva que hay una parte más débil que la otra, la clásica justificación que se ha dado para la suplencia de la queja en materia laboral, y esta se acuña desde la perspectiva de que no por una mala asesoría se va a dejar perder el derecho. Bueno, me están marcando por ahí que estamos llegando al tiempo. Les agradezco nuevamente a todos maestro, la oportunidad, especialmente al maestro José Antonio Ugalde Guerrero, que me haya dado la oportunidad de charlar con todos los licenciados. La persona que me hacía por ahí una pregunta del Código Nacional de Procedimientos Penales, dejo por aquí mi correo para poder seguir charlando. Muchas gracias a todos, excelente tarde. Espero coincidir con ustedes presencialmente en alguna otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Oh, está súper bien. Lick, sería bueno que nos hiciera otra plática como estas. Esperemos a ver si se puede hacer otra en corto tiempo. Gracias. Claro que sí. Nos ponemos de acuerdo aquí con dirección y la programamos. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Bye. Gracias, licenciado.